y que lo someten a una serie de sanciones económicas, comerciales y diplomáticas. Los desmentidos de Irán no pudieron obstaculizar el embargo petrolero sin precedentes que impusieron los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea contra Irán, además de otras medidas financieras como el bloqueo de activos en Europa de su Banco Central. Este veto europeo y otras medidas para castigar al régimen por parte de Estados Unidos toma revuelo ante la exigencia de Occidente de frenar el enriquecimiento de uranio iraní que ha llegado al 20%. Moisés, estamos viendo una escalada de tensiones entre Irán, Israel y también Estados Unidos, un momento de sanciones económicas, financieras y diplomáticas bastante fuertes. También pudiéramos decir que estamos atestiguando una serie de actividades encubiertas entre estos actores. ¿Qué me puedes comentar? Muchos de los comentaristas y de los analistas que han visto información dicen que sí hay un efecto significativo. También desde el punto de vista interno iraní, desde la población iraní, están en una crisis económica bastante severa, inclusive ahora que las sanciones sobre la exportación de petróleo no son tan serias, que sí ha habido fragmentación dentro del gobierno. De hecho, es muy probable que el gobierno de Ahmadinejad caiga. Lo irónico es que los que están ganando más poder son los que son todavía más radicales que el gobierno el poder del ayatollah, ¿no? La élite política clerical, claro, ¿no? Pero sí hay fraccionamientos con fisuras internos. Si van a tener efecto a largo plazo o no, eso hay mucho debate, si pueden llegar a tener. Hay mucha gente que tiene muchas esperanzas en Occidente de que sea suficiente y que no sea necesario ir a una opción militar, porque la opción militar no es una opción agradable para nadie. La escalada de tensiones también ha avivado una guerra encubierta que se está dando entre Irán, Israel y también Estados Unidos. Sabotajes, ciberataques, ejercicios navales en el Golfo Pérsico y los asesinatos de científicos iraníes forman parte de los golpes bajos que pretenden disuadir a los actores que están jugando en este peligroso ajedrez mundial. No olvidemos que Irán ha hecho gala de cerrar el estrecho de Hormuz a propósito de interrumpir el suministro de petróleo que transcurre en esta vía marítima geoestratégica y que pudiera provocar el aumento de los precios justamente cuando la convulsionada economía mundial enfrenta la condición recesiva que vive la Unión Europea como producto de la crisis de su deuda soberana. La comunidad internacional está atestiguando una serie de actividades encubiertas entre Irán, Israel y Estados Unidos. O sea, ya inició la guerra encubierta. Bueno, tensiones siempre ha habido y operaciones a nivel de inteligencia siempre ha habido, como recordarás hace un par de años que fue la famosa operación del Stonex, del virus que destruyó una parte muy importante de las centrífugas. Es un ciberataque. Sí, eso es sin lugar a un ciberataque. Nunca se ha podido saber exactamente de dónde vino, si vino de Israel, si vino de Estados Unidos, si fueron... Pero es un virus muy sofisticado, el virus más sofisticado de computadora que había existido jamás. Entonces se sospecha que fue un gobierno con fondos suficientes para desarrollar algo de ese naturaleza, claro. Asesinatos que ha habido, por otro lado atentados que se ha tratado de hacer en Israel, operaciones de inteligencia es claro que ha habido ya por muchos años y que pues va a continuar habiéndolas. Si esto va a llegar a escalar a un punto en el que obligue a una acción ya militar abierta, pues eso no lo sabemos. La guerra verbal, y a veces no solamente verbal, de Irán con Israel es ya largamente conocida. O sea, si hay un caso en el mundo en donde haya habido el atrevimiento de decir que el objetivo es destruir a un país entero con todos sus habitantes, pues ese ha sido el caso de Irán respecto a Israel. Entonces, obviamente, si Irán resulta un factor amenazante para muchos actores, tanto en Occidente, Estados Unidos, con el cual no tiene relaciones desde la época que el Shah cayó, ahora están muy tensas las cosas con los europeos también. Bueno, con Israel todo esto como que se potencia de manera exponencial, ¿sí? Este antagonismo, esta rispidez, esta tensión. De hecho, explícitamente, tanto Ahmadinejad como Netanyahu han planteado su disposición a atacar. Y si tú ves, por ejemplo, las estadísticas que
de potencial que cada uno tiene, tanto nuclear como de fuerzas de campo y de material bélico, están igualitos. Este pequeño país llamado Israel y este otro enorme país llamado Irán con mucho petróleo, tiene Israel casi el mismo potencial o incluso más que Irán. Entonces, y los dos tienen poder nuclear y al mismo tiempo estamos viendo que se está enriqueciendo uranio con fines muy poco claros en el lado de Irán. En este rompecabezas geopolítico global, no podemos olvidar que Irán se prepara para lanzar un nuevo satélite a órbita el próximo 24 de mayo, justamente cuando se celebra esta reunión clave en Bagdad que pretende seguir adelante con las conversaciones nucleares. Su activo programa aeroespacial sobre todo es un recordatorio a Occidente de que Irán incursiona en la carrera espacial mundial y que sigue caminando sobre otros nichos de poder y de prestigio internacional. Un Irán nuclearizado es la posibilidad que amedrenta colectivamente y constantemente al Estado de Israel, quizás el país que ha denunciado con mayor fervor los riesgos del programa nuclear iraní para el mundo y quien ha presionado fuertemente a Washington para disuadir la supuesta mayor amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Todo un tema al interior de Israel en donde está completamente relacionado con los dilemas de su seguridad nacional y en donde se ha despertado una serie de opiniones divergentes y de intereses divididos al interior de su élite política militar y también su comunidad de inteligencia. Desde hace varios meses se habla de la posibilidad o se barajea esta opción de realizar un ataque preventivo de Israel en contra de las instalaciones nucleares en Irán. La pregunta es si un Irán nuclearizado es la mayor amenaza a la existencia del Estado judío. Yo creo que el problema o el miedo que existe en Israel sobre un Irán nuclearizado no es un Irán que va a directamente ir a atacar en un principio. Es el hecho de que le da una herramienta muy poderosa para ejercer influencia en otras esferas, inclusive ataques militares, por ejemplo, a países como Kuwait o como Irak, a los cuales sería mucho más difícil responder. Porque cuando tienes un Irán que tiene bombas atómicas y dices, bueno, si llego a estar alguna vez en la posición en la que estuvo Saddam Hussein, por ejemplo, pues yo tengo bombas atómicas. Y entonces tienes que pensar con mucho más cuidado, Estados Unidos, Occidente, la OTAN, vamos a responder militarmente contra Irán, porque saben que al final de cuentas, si realmente llegan a estar entre la espada y la pared, tienen la opción de usar bombas nucleares. Entonces yo no creo que haya una sensación de que van a tener bombas nucleares y el uso de estas va a ser inminente, es más bien algo que les da fuerza para realizar otra clase de sí, o sea, es como un poder disuasivo, ¿no? Por así decirlo, para lograr también otros objetivos. El que Irán se nuclearice no significa únicamente el riesgo de qué va a pasar con los enemigos de Irán a los cuales Irán eventualmente podría atacar con armas nucleares. Eso es una parte del problema. La otra parte del problema es que si Irán adquiere armamento nuclear, la carrera nuclear dentro del Medio Oriente se desata ya de una manera incontenible. O sea, hay países como Arabia Saudita que no va a tolerar que Irán esté nuclearizado y ellos no. Y si Irán y entonces ya comienza una generalización de desarrollos nucleares o una ampliación de desarrollos nucleares fuera del control de Naciones Unidas, fuera del derecho internacional, que a final de cuentas se convierte en un riesgo para toda la región. Si existiera aquí un conflicto, estaríamos agregándole todavía, no solo a la primavera árabe, al conflicto sirio, que todavía no está muy claro por dónde vaya a terminar. El vacío que genera la salida de las tropas de Irak, de Estados Unidos de Irak, la situación en Palestina, por favor. Agregarle una guerra a la región sería ahora sí que destruir prácticamente todas las posibilidades que tiene la famosa estrategia de poder inteligente que Obama ha planteado, Smart Power, en el sentido de lograr que las fuerzas se pongan de acuerdo sin conflicto por la vía de la diplomacia, por la vía de la coerción cuando sea necesaria, por la vía de la presión militar, desde luego, cuando también sea necesaria.
Un ataque preventivo y unilateral por parte de Israel a instalaciones nucleares en Irán es una posibilidad que se ha trazado desde hace varios meses. Sin embargo, Estados Unidos ha intentado desinflar las intenciones de Israel de tomar represalias militares contra el gobierno de Ahmadinejad por su